Ahora, siguiendo con el tema de las tautologías y temas importantes en la lógica, vamos a tratar lo que llamamos las reglas de inferencia, que funcionan algo similar a lo que teníamos con las equivalencias. Solo que observen, las equivalencias teníamos un bicondicional o una equivalencia. En este caso solo vamos a tener una implicación. Es decir, solo podemos concluir de esta manera, no de la otra. Esto nos va a servir para cuando estemos haciendo deducciones lógicas. Recuerden que una deducción se realiza más o menos de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de hipótesis y con ese conjunto de hipótesis vamos a sacar una conclusión. Esa conclusión debido a esas hipótesis siempre va a ser verdadera. En ese caso lo que nos indica eso es que con estas hipótesis vamos a concluir esto y eso va a ser verdad, es decir, eso va a ser una tautología sin importar cuál sea el valor de verdad de las proposiciones. Entonces, vamos a tener varios tipos de reglas de inferencias. En este caso, vamos a ver estas dos. Tenemos el modus ponens y el modus tollendo tollens. Simplemente son los nombres de estas dos propiedades, que nos dicen lo siguiente. Observen la primera. Nos dice que si tenemos P y Q y P, entonces concluimos Q. Es decir, si nosotros tenemos una implicación que es verdadera y tenemos la hipótesis, claramente podemos concluir la consecuencia. Es decir, si nosotros tenemos que algo se cumple, si tenemos esto y tenemos que se cumple eso, entonces concluimos eso. Es decir, por ejemplo, en el lenguaje casual, tenemos que Juan va al cine, entonces sale de la casa. Entonces, si sabemos que Juan se fue para el cine es porque salió de la casa. O sea, que podemos concluir que salió de la casa. Eso es una conclusión lógica. Eso lo hacemos casi intuitivamente siempre. Pero entonces, como estamos tratando de esto de una manera un poco formal, vamos a escribirlo de esta manera, que es el lenguaje simbólico. Tenemos que si tenemos una implicación y su hipótesis, podemos concluir el consecuente. O sea, este va a ser algo verdadero también. Ahora, el modus tollendo tollens es algo similar, pero observen lo que tenemos. Tenemos una implicación, también como en este caso, pero tenemos la negación del consecuente. Entonces, si tenemos la negación del consecuente, podemos concluir la negación del antecedente o hipótesis. Entonces, observen. Tenemos esas dos propiedades. Ahora, recuerden lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de las condiciones necesarias y suficientes? Acuérdense en lo siguiente. Nosotros decíamos que si teníamos una implicación que es verdadera, la hipótesis era una condición suficiente. Entonces observen, ¿por qué es suficiente? Porque si la tenemos, podemos concluir esto que tenemos aquí. Eso es la razón formal por la cual en una implicación la hipótesis es una condición suficiente. Ahora, esta va a ser la parte teórica acerca de por qué el consecuente en una implicación que es verdadera va a ser una condición necesaria. Porque observen, si no se tiene el consecuente, no se puede tener esta hipótesis. Pero como tenemos esta hipótesis, entonces necesariamente tenemos que tener este de acá. Entonces observen, estos dos son la parte teórica que nos relaciona esta parte que teníamos acerca de las condiciones necesarias y suficientes. Ahora simplemente vamos a hacer una prueba de uno de estos dos enunciados por medio de la tabla de verdad. El otro ustedes lo pueden hacer como un ejercicio práctico. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a probar el modus tollendo tollens. Entonces tenemos P y Q y sus correspondientes valores de verdad. Ya sabemos que tomamos dos verdaderos y dos falsos. Y para la Q, uno verdadero falso y uno verdadero y falso. Ahora vamos a probar esto que tenemos aquí. Entonces, recuerden que lo primero que debemos hacer es cambiar las negaciones. Entonces, en este caso tenemos no Q y no P. Entonces, simplemente vamos a cambiar esos valores de verdad. Vamos a tener que no Q sería falso, verdadero, y no P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Simplemente cambiamos los valores de verdad de P y Q. Ahora vamos a hacer esta implicación que es un paréntesis. Recuerden que seguimos con los paréntesis. Entonces tenemos P, entonces Q. Verdadero y verdadero, entonces esto nos va a dar verdadero. Si algo verdadero concluimos algo falso, esto nos va a dar falso.
Y de algo falso podemos concluir cualquier cosa y esto siempre nos va a dar verdadero. Ahora entonces tenemos este pedazo aquí. Vamos a hacer este y. Entonces este y que nos va a hacer lo siguiente. Tenemos verdadero o falso. Esto nos va a dar falso. Recuerden que con la conjunción, siempre que tengamos al menos una falsa, esto va a dar falso. Entonces en ese caso, este nos va a dar falso. Este nos va a dar falso. Y ahora, como estas dos son verdaderas y con la conjunción, esto va a ser verdadero. Entonces ahora nos resta hacer este último. Esta conjunción con esta no P. Entonces observen, en estos tres primeros casos tenemos una proposición falsa. Entonces, con esta implicación, esto siempre va a ser verdadero, sin importar qué valor de verdad tomen esta proposición. Ahora, este es verdadero y este es verdadero. Entonces, con esta implicación, esto también va a ser verdadero. Entonces ahí obtuvimos que justamente esta regla que teníamos aquí es una tautología. Ahora vamos a ver otras reglas de inferencia, como la siguiente. Tenemos la simplificación, la adición y la eliminación de la falsa. Entonces observen lo siguiente. ¿Qué es la simplificación? Si nosotros tenemos P y Q verdadero, es decir, tenemos una conjunción verdadera, nosotros podemos concluir cualquiera de estas dos proposiciones, ya sea P o ya sea Q. Es decir, la podemos simplificar, es decir, solo tomar una, P, o solo tomar una, Q. Ahora, si nosotros tenemos en esta que llamamos la adición, si nosotros tenemos cualquier proposición, le podemos agregar cualquier otra cosa, si sabemos que esta es verdadera. Es decir, si tenemos una proposición verdadera, podemos añadirle cualquier otra. Y eso seguirá siendo verdadero. Eso es lo que nos representa esta adición. Y por último, esta es la eliminación de la falsa. Observen que tenemos P o Q, o sea, una disyunción, pero sabemos que se cumple no P. Es decir, que esta P es falsa. Por eso le llamamos eliminación de la falsa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos no P, o sea que no P es verdadera. Entonces si tenemos esto, que es negar una de estas dos, vamos a concluir la otra. En otro caso también podríamos tener esto y no Q. Entonces observen, la que es falsa es Q. Entonces podemos concluir P. Eso sería otra regla de estas mismas. Lo mismo aquí podemos concluir Q, como lo dijimos hace poco. Entonces observen, estas tres nos permiten simplificar una conjunción, adicionar por medio de la disyunción, o simplemente si tenemos una disyunción y una de estas dos es falsas, podemos concluir la otra. Ahora vamos a ver simplemente uno de estos tres, vamos a ver la prueba con su tabla de valores. En este caso simplemente cogimos la simplificación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos P y Q con sus respectivos valores de verdad y vamos a probar que esto es una tautología. Entonces observen, tenemos P y Q. Entonces, observen, verdadero, verdadero nos va a dar verdadero. Y en las demás al menos hay una falsa. O sea que esto va a ser falso. Ahora vamos a hacer esto con P. Entonces, ¿qué tenemos? Verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Ahora las demás observen que el antecedente es falso. Entonces esto siempre va a ser verdadero. Entonces observen, esto también es una tautología. Entonces ahí tenemos que esta es una tautología, o sea que la podemos usar. Siempre nos va a dar cosas verdaderas usando esta regla de inferencia. Entonces ahora los demás que teníamos ahí, la adición y la eliminación de la falsa, ustedes pueden probar por medio de las tablas de valores que es una tautología. Eso lo pueden ver como un ejercicio. Ahora veamos unas últimas reglas de inferencia. Tenemos las siguientes reglas de inferencia: la transitividad y la disyunción de casos. Observen lo primero, la transitividad, ¿qué es? Recuerden que la propiedad transitiva funciona algo así como un puente. Tenemos algo y esto nos hace un puente para poder que esta quede relacionada con esta. Es decir, observen lo siguiente, tenemos aquí una implicación que nos dice P entonces Q y tenemos otra implicación que es Q entonces R. Es
Es decir, este concluye este y este de acá concluye el otro. Eso nos quiere decir que podemos concluir desde acá hasta acá. Por ejemplo, si fuéramos al lenguaje cotidiano, Juan va a cine, entonces sale de la casa. Sale de la casa, entonces abre la puerta. Entonces, Juan va a cine, entonces abre la puerta. Sería una posible relación con esta regla de transitividad. ¿Qué nos permite eso? Simplemente si tenemos una implicación de una proposición a otra y de esta última proposición tenemos otra conclusión a otra proposición, simplemente podemos concluir desde la primera hasta la última que tengamos acá. Ahora, esta disyunción de casos, simplemente observen lo siguiente. Tenemos P o Q, o sea, tenemos una disyunción. Pero observen lo siguiente, esta P implica una R y esta Q también implica la misma R. O sea, para esta proposición podemos concluir R y para esta proposición también podemos concluir R. Entonces, ¿qué nos vamos a tener? Que esta R se va a cumplir, porque para todos los casos vamos a tener que se va a ir para R. En el lenguaje casual lo podemos ver así. Nosotros tenemos, por ejemplo, Juan va a clase o va a entrenar baloncesto. Entonces tenemos aquí, va a clase o va a entrenar baloncesto. Y que esta R sea que sale de la casa. Entonces observen, si Juan va al colegio, entonces sale de la casa. Y si Juan va a entrenar baloncesto, también sale de la casa. Entonces, si tenemos esto, claramente Juan va a salir de la casa sin importar cuál de las dos sea la que haga. Entonces ahí tenemos estas otras dos. Para estas dos no vamos a hacer tablas de verdad, pero ustedes pueden hacerlas como un pequeño ejercicio para tomar agilidad con aquello de las tablas de verdad. Ahora vamos a hacer una pequeña observación y es la siguiente. Esta es la pequeña observación que vamos a hacer. Decimos que una proposición P implica una proposición Q si P entonces Q es una tautología. Eso lo hemos estado diciendo todo el tiempo. Nosotros tenemos que algo implica algo simplemente si esto va a ser verdad. Eso es lo que vamos a tener cuando digamos que algo implica algo. Entonces por ese momento terminamos lo que hace referencia a las reglas de inferencia. En el próximo video mostraremos lo que vamos a llamar las deducciones lógicas. Y estas van a estar totalmente apoyadas en las reglas de inferencia y en las principales equivalencias lógicas.